Aunque a menudo oímos que el latín no sirve para nada y que es una lengua muerta, esto dista mucho de la realidad. El latín está muy vivo y muy presente en todo nuestro entorno. Por ello, los alumnos del primero de bachillerato de la asignatura del latín de IES Llanera hemos realizado un trabajo de investigación en los alrededores del concejo de Llanera, al que hemos llamado Latineando Llanera, porque consiste en descubrir empresas y lugares de nuestro concejo que contengan nombres en latín y analizarlos para conocer un poco más sobre su significado. Llanera, la etimología del nombre del concejo es el término latino plana, que significa lisa, apacible o llana, y su derivado planaria, que significa lugar de la tierra llana. Sus dos principales núcleos de población, Lugo y Posada, también responden al origen latino. Lugo viene del latín lucus, del indoeuropeo lug, que significa bosque sagrado. Lucus asturum sería el bosque sagrado de los Astures. Algunos estudios le asignan un origen prerromano basado en la divinidad del celta Lug, dios que tiene todas las funciones y que algunos dicen que es sinónimo del dios nórdico Loki. La importancia de Lugus en galo es relacionada por cantidad de topónimos. El más conocido es Lugdunum, fortaleza de Lugus, la ciudad de Lyon, junto con muchos otros en la zona norte de España. Derivados del dios celta de Lug en España son ciudades como Lugones en Asturias, y que además era el nombre de una tribu céltica, los Lugones, o el pueblo de Lugás, en Villaviciosa, la iglesia de Santa María. En Galicia, el dios Lug está presente en la fiesta del 1 de agosto, Lugnasad en Bretoña, provincia de Lugo. El Lugnasad es la fiesta del dios Lug, la celebración del verano celta. En ella había importantes relaciones sociales y comerciales, duraban más de 15 días y se hacían transacciones y competiciones de caballos, así como comer y beber en abundancia. Un aspecto singular de esta fiesta era el carácter matrimonial de la misma. En Lugnasad, los jóvenes y las jóvenes escogían a su pareja para pasar el invierno juntos. Confirmaban el matrimonio dándose la mano a través de una peña agujereada y prevalecía hasta el año siguiente, en el que tenía que renovar el ritual, excepto que acordaran dejarlo, decisión que se podía tomar en la fiesta de Beltane, la fiesta de la primavera. Sin embargo, la etimología más aceptada para el Lugo de Llanera en Asturias o Lugo de Galicia es que proceden realmente de lucus, bosque sagrado. Por su parte, posada viene de posar, y este del latín pausare, detenerse. De ahí también las palabras aposento, aposentar, posadero, reposar, reposo. Pausare viene de pausa. Para la Navidad se celebran posadas, petición de hospedaje, como María y José cuando iba a nacer el niño. El sustantivo se refiere a un lugar, establecimiento o sitio económico de hospedaje que suele servir de aposento, estancia o habitación destinado a albergar turistas o viajeros, en ocasiones con sus vehículos. Alojamiento, aposento y hospedaje. Ahora os voy a hablar un poco de Lugo de Llanera. Muchos no sabréis que nuestro actual pueblo, Lugo de Llanera, estuvo controlado por los antiguos romanos y que anteriormente se llamaba Lucus Asturum, nombre que es totalmente latino. Lucus Asturum fue una ciudad romana que estaba situada en el actual pueblo de Lugo de Llanera, formando parte de la provincia tarraconense. Este lugar fue el centro de enlace de las vías romanas en Asturias, y de allí partía una vía que lo unía con Cantabria y otra hasta Austúrica Augusta, la actual Astorga, siguiendo la vía de la Carisa. Esta población estuvo habitada por la tribu de los Lugones, desde antes de la llegada de los romanos. Se conoce la existencia de documentos del siglo X, a partir de los cuales se ha deducido que Lucus Asturum se trataba de una ciudad amurallada, que no se puede conocer al 100%. Hace poco, en septiembre del año pasado, se han realizado ciertas excavaciones en los asentamientos de Lucus Asturum, donde habían encontrado material romano casi en la superficie, material que estaba mezclado con restos contemporáneos y medievales. Los trabajos de excavación se estuvieron realizando en la Castañera, a las afueras de Lugo de Llanera. Se hicieron estudios previos por georradar y fotografía aérea que establecieron la existencia de una estructura enterrada, lo que dio pruebas de que realmente hubo un asentamiento de romanos en el pueblo. Esta iniciativa fue por parte del Ayuntamiento de Llanera, sin contar con la ayuda de las subvenciones del Principado de Asturias, cosa que se debería mirar más por el patrimonio cultural del concejo, como por ejemplo se hizo con la villa de Beanes de Gijón. Aquarium, de Lugo de Llanera, calle Pelayo número 13. Viene del latín aquarium, nombre de la constelación o derivado del agua, también por representarse el signo con una persona vertiendo agua. El significado también puede ser un lugar donde se cuidan y se exhiben las plantas y animales acuáticos vivos. Otra traducción puede ser el recipiente donde se crea el ambiente necesario para albergar plantas y animales acuáticos. También dicho de una persona. Anzos Asturias es una cafetería que se encuentra en La Morgal, en Lugo de Llanera. El origen de este término lo encontramos en el griego clásico anthos, que significa flor. Así, nuestra palabra anzología está formado por anthos, flor, y legein o lego, que significa escoger o escogido, por lo que su significado original era flores escogidas. Y es que esas flores escogidas eran la selección
de los mejores fragmentos de las obras literarias o musicales y que con el tiempo sirvió para llamar así a la colección de epigramas que se realizaban. En Llanera tenemos el aeródromo de La Morgal, aeródromo de Llanera, Llamorgal, La Morgal. El barro y el lodazal es conocido en asturiano con nombres como Llamarga, Llamuergu, Llamuerga, Llamorgueiru, Llama. Parece ser que se trata en todos los casos de términos formados sobre la mam, lodazal. En nuestra toponimia encontramos la llama, llames, llamas y sus compuestos, llamascura, llamas del moru, con diminutivos en elam, la llamiela, alamela, aslamelas o abundativos como llameo, la llamosa, el llamosu, etc. Con un sufijo soricam se habrá formado el apelativo llamuerga, lodazal, combinado con los abundativos ar, más eda, más al. Recibe también en asturiano el nombre de Llamorgueiru o Llamorgal, etc. El análisis errado de algunos funcionarios llevó a desfigurar el nombre del aeródromo de Llanera, Llamorgal, esto es lodazal, en el irreconocible Llamorgal, La Morgal. Apex Ingeniería Integral SDA, hasta Comunicaciones. La palabra es un cultismo que viene del latín apex tapicis, que significaba punta, extremo o cima. También se denomina así el telescopio experimento pionero de Atacama, Atacama Pathfinder Experiment Apex, que es uno de los observatorios más altos de la Tierra. Apex también puede referirse a Oracle Application Express, una herramienta que se ejecuta sobre una base de datos Oracle, Advanced Photovoltaic Experiment. Arras, tienda de novia, que se localiza en Prubia de Abajo, y de latín arrae, cosa que se da como prenda o señal en algún contrato o concierto, conjunto de las 13 monedas que al celebrarse el matrimonio religioso sirven como un símbolo de entrega, pasando de las manos del esposo a las de la esposa y viceversa. En derecho, entrega de una parte del precio o depósito de una cantidad con las que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Y así tenemos las expresiones de arras confirmatorias, señal que es la cantidad que se adelanta en algunos contratos, y las arras de arrepentimiento o penitenciales, las que permiten a quien hace la entrega desvincularse de la obligación aceptando su pérdida. Voy a hablar del nombre de la empresa Aquasana, que viene también del sustantivo latino aqua, al que se le añade el adjetivo sana, que viene del latín sanum, sano, saludable, en buen estado, también razonable, sensato o de inteligencia cuerda. De sus derivados latinos tenemos palabras como sanidad, insano, etc. Según reza en su información, la gran ventaja de nuestro servicio es que resulta muy económico y cómodo, le proporciona bienestar y le ayuda a mantener una vida más saludable. Es decir, es un agua saludable en toda la extensión del término. Asturcodex SL, de Prubia, en Llanera. Empresa de prestación de servicios a las empresas, jurídicos, financieros, realización de estudios de mercado, opinión, hábitos de compra y cualquier otro de información e investigación comercial. La palabra códex viene del latín caudix, tronco de un árbol, que luego devino en códex. La razón es que los primeros libros romanos de leyes, los códices, plural de códex, consistían en tablas de madera cubiertas de cera y atadas con un cordel, en las que se escribía sobre la cera. En época clásica eran volumina, rollos de papiro enrollados en torno a un eje y escritos con tinta. A partir del siglo IV después de Cristo, los códices son libros de muchas hojas de papiro o pergamino, cosidas y con tapas de madera o piel. La palabra código viene de una forma latina reconstruida codicus, obtenida popularmente por derivación regresiva bien del latín codiculus o codicilus, diminutivos de códex. Voy a hablar de la empresa asturiana de avicultura SL, avicultura que viene del latín avis, ave más cultura, cultivo, sustantivo femenino,
arte de criar y cuidar las aves y fomentar la reproducción para aprovechar sus productos, la avicultura no ha adquirido caracteres científicos hasta finales del siglo XIX, en que se empezó a aplicar en gran escala gracias a máquinas cada día más perfeccionadas y capaces, la incubación artificial, el estudio de las razas y sus cruzamientos según se trate de la producción de carne o de huevos, la alimentación científicamente estudiada y la técnica cada día más perfecta de la crianza y de los gallineros han contribuido a elevar una práctica casera a la categoría de una gran industria de la cual viven regiones y países enteros. La empresa Biometa, Tecnología y Sistemas S.A. se encuentra en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, y se dedica a soluciones tecnológicas para las empresas y al estudio pormenorizado de las necesidades con asesoramiento técnico sobre las posibles soluciones que más se adapten a la empresa o a la organización. La voz de origen griego bios, significa vida. Esta no es una palabra castellana. Es un elemento radical usado en palabras compuestas como biología, bioagricultura y también biodegradable. La palabra meta procede del mismo término griego metá, que significa más allá de o después de, y nos dio palabras como metáfora, metástasis, metátesis, metamorfosis, etc. Mientras que el latín meta indica un límite espacial de algo. En ese sentido, el término biometa significaría algo así como una solución hasta donde permite el límite de la vida. Cafetería Crisol. Se localiza en Lugo de Llanera. De latín vulgar, crosiolum, probablemente de la raíz ibérica crossos, que significa hueco. En tecnología es un recipiente refractario usado para fundir o calcinar materiales a altas temperaturas, es decir, un depósito para el metal fundido ubicado en la parte inferior de los altos hornos. En una imprenta es el depósito que almacena el plomo fundido en las antiguas linotipias. Figuradamente también se refiere a una situación de extrema dificultad o penuria que templa el ánimo y a un entorno o ambiente en que se mezcla individuos de distintas condiciones. Datis es una empresa que se encuentra en Coruña y Llanera, que se dedica a la informática para servicios de empresas. La etimología del término dato proviene del latín datum, que significa dado, proporcionado, derivado de do dare, que significa dar. Con ello se refiere al hecho de proporcionar algo. Todo documento proporciona algo y eso que proporciona es el dato, que en forma estructurada constituye la información. Por tanto, un dato es la unidad de información, en especial cuando se usa como premisa o base para una inferencia. También es una base documental o testimonial. En informática es el conjunto de símbolos que representan una determinada información para ser procesada por un sistema o programa. En Vida Sostenible S.A. y en Vida Ingenieros Asesores Sociedad Limitada. Esta palabra en su etimología procede del latín del prefijo in y del verbo virare, desviarse e inclinarse hacia un lado, que se utiliza en portugués y en Hispanoamérica, donde significa clavar o unir con estacas de madera los cortes con que se forman las colmenas. En informática significa infectar con virus un aparato electrónico, en particular computadores, tabletas y teléfonos móviles, relacionado con la palabra virus, que viene del latín virus, donde significa zumo de plantas nocivo para la salud, o sea, veneno. Voy a hablar de la Vinoteca Iris, que está en Posada de Llanera. Viene del latín iris, que significa torcer. En meteorología es un arco que muestra el rango completo de colores del espectro visible, producido por la difracción de la luz solar en la humedad de la atmósfera. También puede ser un ópalo translúcido e irisado. En anatomía es una membrana coloreada y circular del ojo que determina el tamaño de la pupila, regulando la cantidad de luz que alcanza la retina. Por último, también puede ser un cebo para pescar, que es el sinónimo de mosca. Grama es una empresa que está en Coruña, en Llanera, y se dedica a la edición, fabricación y comercialización de formularios en papel continuo.
Viene del latín gramen, que significa césped, y su plural gramina. En la botánica es la hierba de la familia de las gramíneas, que invade todo tipo de terrenos. Se la considera una plaga. Los rizomas y estolones se usan en medicina natural en cocción como depurativo, diurético, expectorante y febrífugo. Es una hierba menuda, sin tronco, con hojas pequeñas que se planta en parques y jardines con fines ornamentales y en campos deportivos, para practicar deportes sobre un tapiz vegetal. Sinónimos son césped y pasto. Voy a hablar de Área Selección SL, que se dedica a la compra de toda clase de terrenos urbanos o urbanizables para su ulterior desarrollo, promoción y construcción de viviendas, naves industriales y todo tipo de edificaciones para la venta o el alquiler. La palabra área viene del latín area, nombre vinculado al verbo latino arere, estar seco. En origen designaba en el lenguaje agrícola un espacio de terreno seco y sin vegetación, donde los cereales segados se ponían a secar y trillar. En el propio latín se llama área también a la explanada situada ante un templo y a casi cualquier espacio desprovisto de vegetación. La palabra se tomó después en castellano para designar una medida de superficie de 100 metros cuadrados. De área procede también el vulgarismo era por metátesis, área, aira, era, que conserva el significado del lugar donde se secan y trillan los cereales, no confundir con era, que es época, que tiene otro origen. La raíz indoeuropea es as, y propiamente significaba arder, de modo que área en origen remite a una superficie quemada y seca. Comparten la misma raíz el adjetivo árido y las palabras ardor y arder. Deportes Lucus Astur o Lucus Fitness, gimnasio que se encuentra en la avenida Pando número 1, Lugo de Llanera, Asturias. Ofrece servicios de gimnasio, escuela, perfeccionamiento y mantenimiento del deporte, servicios de solarium, sauna, banco turco y salud por agua, además de cafeterías y venta de productos. También podemos encontrar actividades como aeróbic, step, pilates, bici, gap, máquinas de tonificación y musculación. El nombre se debe al antiguo nombre del pueblo mencionado con anterioridad, Lucus Asturum. Lucus es una palabra latina que significa bosque sagrado, con lo que el nombre de Lucus Asturum se puede relacionar con el bosque sagrado de los Asturios. Asturum proviene de la palabra Astures en latín. Estos fueron un grupo de celtas y peceltas que habitaban el noroeste de la península ibérica y cuyo territorio comprendía aproximadamente a la comunidad autónoma de Asturias, provincia de León al oeste del río Esla, la provincia de Zamora al norte del Duero, a la zona oriental de Lugo y Orense y parte del distrito portugués de Braganza. A todo esto se le denominaría Asturias. Cícero Digital SL, Polígono Industrial de Silvota. Realización de trabajos de preimpresión digital, fotomecánica digital, fotocomposición y otros similares realizados mediante procedimientos informáticos. El Cícero o Pica son unidades de medida tipográfica por la que se rige tradicionalmente todo el material de imprenta en España y otros países de la Europa continental. El Cícero se divide en 12 puntos y la Pica equivale a 10 puntos. El Cícero fue inventado por el tipógrafo Pierre-Simon Fournier en 1737. Fournier se basó en una letra de 11 puntos con la que se había impreso en 1469 en Venecia las epístolas familiares de Cicerón. De ahí deriva el nombre de Cícero. En la era de la informática, la palabra digital ha conquistado una fama inusitada, merced a los sistemas informáticos basados en el sistema binario de numeración. En realidad, el adjetivo digital se aplica a los 10 primeros números entre el 0 y el 9, porque es el número de dedos de las manos, que nos llevó a aprender a contar con el sistema decimal de numeración. En latín, el sustantivo digitus significa dedo y digitalis es un adjetivo que designa el grosor de un dedo. Pero en la ingeniería informática se vale apenas el 0 y el 1. Por eso nos hemos acostumbrado a llamar digital a aquello que se puede reducir a números dígitos, y en los últimos 30 o 40 años a números binarios, 0 y 1. Así decimos que una película ha sido digitalizada cuando sus imágenes han sido reducidas a un número finito de puntos que se expresan mediante combinaciones binarias. Moventis Multisoft SL. Paciencia. Te empiezas a reír antes. Venga. A ver, venga. Moventis Multisoft SL. En el Parque Tecnológico de Llanera, parcela 31 en Asturias. ¡Eso, ¡Servicio! coño! ¡Cállate, coño! Sigue que lo quito, sigue.
Servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática. Participio genitivo del verbo latino moveo, de lo que se mueve. Gráficas Suma. Polígono industrial Sirvota en Llanera, Asturias. Del latín sumus, suma, subum, adjetivo que significa alto, elevado o importante. También como sustantivo suma es el agregado de cosas, de ahí nuestra palabra suma. El término hace referencia a la acción y el efecto de sumar o añadir. Aunque el concepto no siempre se encuentra relacionado con las matemáticas, a través de ella puede comprenderse directa o claramente. En esta ciencia se entiende la suma como una operación que permite añadir una cantidad a otra u otras homogéneas. Disquendo es una empresa ya extinguida que se encarga de la formación reglada y no reglada. Ofrece una formación para el empleo ocupacional y continua en todas sus modalidades, presencial, a distancia, teleformación, imparte y contrata y también gestiona cursos. Disquendo es el gerundio latino del verbo disco, que significa aprender. Se podría traducir con valor final para aprender, dado que se encuentra en caso dativo o ablativo o bien en gerundio castellano aprendiendo. Domecus Comercial S.L. Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados. Domus es la palabra latina con la que se conoce a un tipo de casa romana. Las domus eran las viviendas de las familias de un cierto nivel económico, cuyo cabeza de familia, pater familias, llevaba el título de dominus. La voz de origen latino domus no es una palabra castellana, es un elemento radical usado en palabras compuestas como domesticar, doméstico y también dominio. Voy a hablar de Ferrovias, que está en un polígono en Sirvota y es una empresa del sector del ferrocarril dedicada a la fabricación, reparación y mantenimiento de material rodante auxiliar, encaminada desde un principio al diseño y fabricación de vehículos de mantenimiento de catenería. La palabra ferrovia procede del latín ferrum, ferro, elemento compositivo, prefijo y sufijo, utilizado en español que quiere decir hierro, y la palabra latina vía, que significa camino. Flumider S.L. en Villabona, Asturias. Explotaciones mineras y transporte por carreteras de minerales. De latín fluo fluere, fluir, correr, deslizarse. Moverse un cuerpo líquido en una dirección determinada, normalmente la indicada por la gravedad. Algunos relacionados son circular, manar, rezumar, surtir y verter. Miner viene de mina, probablemente préstamo del siglo XIII, del francés mine, procedente de una base celta main, mineral. Mina minae es una unidad de peso griega igual a 100 dracmas, aproximadamente 430 gramos o 1 libra, y unidad monetaria griega en plata, no una moneda con el valor y peso de 100 dracmas de plata, igual a 1/60 de talentos. Sidrería Foncalada. Su nombre proviene del latín fontem calatam. Se puede traducir por fuente invocada. Se trató de un edificio monumental destinado a baños, dotado además de una importante carga simbólica religiosa en relación a la identificación de las aguas potencialmente curativas con Jesucristo. Invomo salus en las inscripciones que cubren completamente el frente del monumento. Lares del Norte es una empresa que se dedica a la importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución de todo tipo de productos alimenticios y bebidas. Los Lares eran deidades romanas, hijos de Lara o Larunda, una de las náyades, y el dios Mercurio. Algunas fuentes mencionan también a Júpiter, cuyo origen se encuentra en los cultos etruscos a los dioses familiares.
Además de los dioses públicos que todos los romanos tenían en común, cada familia tenía sus propios dioses, los dioses domésticos. El cabeza de familia o paterfamilias era el encargado del culto. Multitec, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos. Elemento prefijal de origen latino que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado de muchos. Multimillonario, multinacional, multidisciplinar, multicine. Iusforo, SL, presentación de servicios jurídicos, de asesoramiento y gestión de asuntos mercantiles, laborales y fiscales. La realización de las actividades de mediación de seguros privados mediante el contrato de agencia de seguros. El término ius es de la palabra en latín que hace referencia al derecho objetivo y en sentido subjetivo las faculta como el poder jurídico que concretamente pertenece a un sujeto de derecho de cierto momento. Ius es el equivalente latino de nuestro vocablo derecho. Hortoibérica SL. La palabra orto viene del latín hortus, levantarse, surgir, nacer. Según la Real Academia Española, orto es un prefijo de origen griego, usado en palabras compuestas como ortodoxo y ortografía, que en latín quiere decir salida o aparición del sol o de otro astro por el horizonte. Iberia es el nombre dado por los antiguos griegos a la parte de España y Portugal, la actual península ibérica. El nombre de Iberia proviene del río Iber, probablemente el actual Ebro, aunque su origen también puede ser por otro río, llamado Iberus, atestiguado por textos muy antiguos. De él deriva el adjetivo latino ibericus, gentilicio, persona originaria o habitante de Iberia, que se emplea también como sustantivo. Se dice de algo que proviene o tiene relación con Iberia o con la península ibérica. Pavilux, pavimento lujoso o luminoso como la luz. La palabra pavimento viene del latín pavimentum, nombre formado con el sufijo instrumental mentum, a partir del verbo latino pavire, que significaba nivelar y también apisonar la tierra para lograr un suelo más practicable. La palabra lujo viene del latín luxus, la vida extravagante, opulencia salida del orden. Luxus es propiamente una sustantivación del adjetivo luxus luxa luxum, dislocado, sacado del lugar o de normal situación, de donde luxar y luxación. La palabra luz viene del latín lux, de raíz indoeuropea, leu, luz, luminosidad, y emparentado entonces con el griego leukos, que es blanco. Otras fuentes añaden que la palabra latina lux viene de la voz griega luke, liki, luz, alba. Pegasus por sociedad limitada. Distribución, mantenimiento, reparación de todo lo referente a material deportivo, equipamientos deportivos, material didáctico infantil, musical, instrumentos musicales, material de psicomotricidad, material terapéutico, etc. Pegaso, en griego Pegasus, era un caballo alado y el primer caballo que llegó hasta entre los dioses. Era el caballo de Zeus, dios del cielo y de la tierra. Nació de la sangre derramada por Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Suele representarse en blanco y negro y tiene dos alas que le permiten volar y mueve las patas como si en realidad estuviera corriendo por el aire. Pegaso aparece relacionado fundamentalmente con el héroe Belerofonte, quien a lomos del equino alado logró dar muerte a la quimera, bestia de múltiples cabezas, entre ellas una de león y otra de cabra, que asolaba los territorios de Liquia y consiguió obtener igualmente una victoria sobre las amazonas. Belerofonte encarna el defecto de la excesiva ambición. Por fin consigue montar a Pegaso. No contento con esto, lo obliga a llevarlo al Olimpo para convertirse en un dios, pero Zeus, molesto por su osadía, envía un insignificante mosquito que pica el lomo de Pegaso y precipita al vacío a Belerofonte sin matarlo, quedando lisiado y condenado a vagar, apartado del resto del mundo toda su vida, recordando su gloria pasada. La leyenda de Pegaso puede haber influido en la formación de la figura del Burak
en la tradición islámica. Es uno de los equinos más célebres de la literatura, junto con Rocinante, Caballo de Don Quijote de la Mancha, Babieca, el del Cid, Bucéfalo, el de Alejandro Magno y el Caballo de Troya. Fenis Contat, Parque Tecnológico de Asturias. En latín, fenis significa fenicio. De ello derivaron los significados de palmera o de color púrpura o rojo, por ser la intervención de este pigmento atribuida a los fenicios. De ahí la aplicación del nombre fenis al ave. Por su plumaje era una combinación de rojo anaranjado y amarillo incandescente. Habitaban las regiones del Oriente Medio, el norte de África y la India, y era conocida como Phoeniscoperum. Se trataba de un ave fabulosa que se consumía por acción de fuego cada 500 años, para luego resurgir de sus cenizas. Parecida al águila, se popularizó a través de Europa conquistada por Roma. Según autores como Heródoto o Plinio el Viejo, esta sagrada ave viajaba a Egipto cada 500 años y aparecía en la ciudad de Heliópolis, llevando sobre sus hombros el cadáver de su padre, a donde éste iba a morir para depositarlo en la puerta del Templo del Sol. En la cultura egipcia representaba al astro Sol que muere por la noche y renace al alba. También se conoce como la religión cristiana. Se piensa que es el único ser vivo del Edén que resistió la tentación y que el premio por su fidelidad fue convertirse en una criatura eterna. El ave fénix vivía en el jardín del paraíso y anidaba en un rosal. Cuando Adán y Eva fueron expulsados de la espalda del ángel que los desterró, surgió una chispa que prendió el nido de fénix, haciendo que ardieran este y su inquilino. Por ser la única bestia que se había negado a probar la fruta del paraíso, se le concedieron varios dones, como el poder del fuego y la luz, y la inmortalidad a través de la capacidad de renacer de sus cenizas. Cuando le llegaba la hora de morir, hacía un nido de especias y hierbas aromáticas y ponía un único huevo, que empollaba durante 3 días y al tercer día ardía. El fénix se quemaba por completo y, al reducirse a cenizas, resurgía del huevo la misma ave fénix, siempre única y eterna. Quercus, asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios en aquellas actividades que tuvieran carácter profesional, la sociedad actuará como mediadora. Su objetivo es asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios. De latín quercus, que significaba igualmente al roble, a la encina y al alcornoque, es un género de árboles pertenecientes a la familia de las fagáceas. El origen del vocablo celta significa árbol hermoso. El sentido figurado de robur en latín es vigor o fuerza. Fue el nombre que los romanos le dieron al roble. El nombre científico de este árbol es Quercus robur. Robusto, de robustus, comenzó siendo algo hecho de madera de roble, por ende, el sentido literal y figurado, algo muy fuerte y resistente, lo que ha dado en la acepción que tienen las lenguas romances y teniendo presente la misma idea de dureza, se bautizó como roburite a un explosivo que se utilizó en el siglo XIX en la minería. En latín, el verbo roborare significa fortalecer. Su derivado corroborare refuerza, valga la redundancia, esa noción de fortalecer. Ambos verbos latinos han dejado en nuestra lengua 2 palabras, roborar y corroborar. Por tanto, cuando algo o alguien corrobora nuestra opinión, nuestro punto de vista, nuestra conducta la está reforzando, rubricando, fortaleciendo o, en sentido más literal, avalando. Para fuerte, por consiguiente, el roble y el caudal léxico que ha dejado nuestra lengua. Los romanos no fueron los únicos que bautizaron este árbol con un nombre que denotara fuerza y dureza. Trus es el nombre que los griegos dieron al roble.
Quantum Formación y Quantum Dynamics. Investigación, desarrollo, explotación comercial directa o indirecta. Alquiler, cesión, transferencia o venta de tecnología. Equipos y dispositivos en ella basados aplicados a la neutralización de residuos. Quantum es el término latino que nos vamos a encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, a pesar de que su uso es habitual en el ámbito de la física. La palabra apropiada en nuestra lengua es cuanto, que refiere al cambio del nivel energético de una materia al emitir o absorber la radiación. Puede entenderse al quantum como la cantidad mínima de energía que es el susceptible de transmisión a través de una longitud de onda, y también la noción refiere al valor más pequeño que puede adquirir una magnitud en el marco de un sistema físico al modificar su estado. Los quantum en la física cuántica son las unidades de energía emitidas mediante la radiación electromagnética. Esta rama de la física sostiene que las partículas se dedican a intercambiar energía en enteros que albergan la mínima cantidad posible, que son los quantum. Serviarium, que ofrece una prestación de servicios sociales, sanitarios, educativos, formativos y de ocio mediante personal cualificado en centros propios o de terceros, dirigidos a todas clases de colectivos, gestión y manipulación de alimentos. Procedente del latín servitium, que es servicio, acción y efecto de ejercer un cargo o de encargarse de alguien, supino del verbo servire, atender, cuidar, servir, ser esclavo, adaptarse a otro o a otra cosa, de donde tenemos las palabras servir, servil, siervo, etc. Vale. Silvota, que viene del latín silvam altam, selva en alto, selva alta. Voz patrimonial del latín silva, bosque, que inicialmente tenía el mismo significado que el latín, y modernamente se ha especializado en designar los bosques vírgenes de los países tropicales. A la misma familia etimológica pertenece salvaje. Hoy en día a la selva alta se le llama también perennifolia. Gráfica Suma S.A. Polígono Industrial de Silvota, en Llanera, Asturias. Actividades de impresión y artes gráficas. Del latín sumus, suma, sumum, adjetivo que significa alto, elevado, importante. También como sustantivo suma es el agregado de cosas, de ahí nuestra palabra suma. El término hace referencia a la acción y efecto de sumar o añadir, aunque el concepto no siempre se encuentre relacionado con las matemáticas. A través de ellas puede comprenderse directa y claramente. En esta ciencia se entiende la suma como una operación que permite añadir una cantidad a otra u otras homogéneas. Taxus es una empresa que se dedica a la gestión ambiental y a la ecología, y el nombre de Taxus es el nombre genérico dado en latín al tejo. El tejo, Taxus baccata, es el árbol de la vida y la muerte, uno de los árboles que más ha influido en gran parte de la historia de Occidente. Se cree que este árbol tenía un significado místico y sagrado en cultos paganos precristianos, y se suelen encontrar tejos junto a iglesias cristianas. Ya en la antigüedad, el tejo era una especie muy apreciada, particularmente por su madera de gran calidad, y estudiada tanto por sus propiedades curativas como por sus propiedades venenosas. Fueron los griegos quienes dieron al tejo el nombre de Taxus en función de dos aspectos importantes de este árbol: taxon, que significa arco, y toxicon, que significa veneno. Esto es, por un lado, su madera, resistente y flexible, se utilizaba para la fabricación de arcos, y por otro, su naturaleza venenosa, que era bien conocida, siendo nombrado a menudo como el árbol de la muerte, por los griegos y por los romanos debido a su toxicidad.
Así, Julio César menciona la muerte del jefe Catuvolcus, quien se suicidó bebiendo una infusión hecha de corteza de tejo. Respecto al poder curativo del árbol, el emperador Claudio ya lo recomendaba como antídoto para algunas mordeduras y en el siglo XVIII era considerado antirreumático, antimalárico y abortivo. También los druidas irlandeses tenían un gran respeto al tejo porque creían que era eficaz contra las hadas y las brujas en ceremonias mágicas. Silio Itálico, Luciano Floro y San Isidoro de Sevilla señalan el uso de esas semillas en la península ibérica por parte de los antiguos cántabros, astures y otros pobladores de Galaecia como veneno para suicidarse cuando se encontraban situados por el Tanto en Cantabria como en Asturias era costumbre el llevar a los difuntos una rama de tejo el día de Todos los Santos para que ella les guiara en su retorno al país de las sombras. Durante la noche de San Juan era asimismo usual que los mozos depositaran estas mismas ramas en las ventanas o puertas de la casa de sus pretendidas, mientras ellas les tiraban bayas de este mismo árbol. Ulises Artesanía S.L. Ulises es el nombre del protagonista de la Odisea de Homero. La forma griega original, Odiseus, derivó en la latina Ulises, desde la forma etrusca Uluxe. El propio Homero definió a Ulises como el que odia, el que tiene rencor. Viene de Odiseestai, colérico. Ulises es el héroe de la Odisea, el poema escrito por Homero, en el cual se relata el viaje de vuelta de Ulises de la guerra de Troya hasta su lugar de origen, Ítaca, el cual le cuesta 10 años y está repleto de peligros. Vía Astur, concesionaria del Principado de Asturias, ubicado en Lugo de Llanera. Del latín vía, camino, lugar destinado al tránsito de personas o cosas. Ofrece en castellano múltiples significados. Barras de acero sobre las que transita el tren, sinónimos vía férrea, ferrocarril. En calles, avenidas y carreteras, cada una de las calzadas por donde circulan los vehículos, ejemplo, una calle con doble vía. Forma de transportar una mercancía por aire, mar o tierra, ejemplo, enviar una carta por vía aérea. Anatomía, conductos que comunican un órgano con el exterior, ejemplos, vías urinarias. Religión, acercamiento virtuoso a Dios y a la perfección, método empleado para conseguir un objetivo. Sinónimos, conducto, ejemplo, se logró un acuerdo de paz por la vía de las negociaciones. Forma de administrar un remedio, ejemplo, este medicamento se toma vía oral. Derecho, norma procesal, ejemplo, vía sumarísima. En montañismo, ruta seguida en la ascensión. Preposición, indica un punto principal por donde pasa la ruta o donde se hace escala. Ejemplo, viajar a Nueva York vía Miami. También indica el medio utilizado para enviar algo. Ejemplo, te envío la información vía email. Locuciones, cuaderna vía, vía crucis, calvario, vía láctea, galaxia en la que se encuentra nuestro Sol. Duraban más de 15 días y se hacían transacciones. Ay, que está. Es que Lo me viste, hago David. moverse ahí. Fluminer SL, calle las... Ay, no. Toma. Eso no. Vale, no, espera. Luego lo borras. ¿Qué? Espera, la otra. Respiration. Venga. ¿Tiraste ¿Tiraste del jersey? ¿Qué? ¿Tiraste del jersey? No, no hice Pero nada. me fijé, ¿eh? No. Ya. ¿Y ahora qué hago? Yo leo. Espera. Digo, Ya. Aunque leas bien las ráfagas. también, dicho de una persona... Estamos en latina. Vaya, adiós, mano. Bueno, pero luego lo ponéis vosotros a ver más. ¿El qué? Lo del grano. Ah, Es que nosotros estamos en latín. Nos interesa saber lo que viene de latín. vale. Va a ser que luego uno diga... No tires Ya. el jersey. No te...
Ya. No. Está grabando. Ahí no. A ver. Ya. Lucía. ¿Lucía qué? Ya. Isótopo, que es un neologismo, usando las palabras isos y topos. ¿Vale? Venga. Ven. Venga. ¿Te gusta? Lo podemos quitar si queréis. ¿Qué va? ¿El qué? El lisotrón. ¿Así? Sí, y les Noguera Xove. Sí, que Le es así pongo como aquí, galleguín. le pongo aquí que no lo hicimos. Acordaros, que isotrón lo tenemos hecho. Pues ya. Silencio, por favor. Arras, tienda de novia, que se localiza en Prubia de Abajo. Esta palabra en zoología. Alba, por favor. Me distraes muchísimo. No, pero no lo cortes. Ah, ¿todo seguido? Sí. Vale. Y Jorge estaba antes, o sea. ¿Lo grabaste? Ah, vale. Sí. A ver. Este chico. Abajo. Arriba. Estás grabando, ¿eh? Tener un sueño, tener un deseo, ¿no? Sueño de hacer algo realidad, ¿no? Y en cambio de dormir, pues entonces sueño. Tengo sueño. ¿Lo grabaste eso? Espera, que lo hago otra vez. Ya no va a salir igual. ¿Qué voy? ¿Está grabando? Tengo por... Ay, sí, por favor, una toma falsa de la teacher. Hala, venga. ¿Qué tengo que decir? 1, 2, 3, grabando. Acción. Toma una de muchas. 1, 2, 3. ¡Acción! Quedó bien, ¿eh? Genial. Que no te he dicho, coño. Pesado, me cago en tu araña. Pili, te quiero. Gráfica Suma. S.A. Polígono Industrial Silmota. Da nublado con un cielo no tan despejado. ¿Tú qué opinas? Todos a casa, a su sofá y a ver la televisión. ¡Que va a llover! Cojan sus paraguas y a estudiar. Es que tú te vas a los cubos geométricos y... Lucía. Lucía. Ah, vale. Tengo que leer eso del latín. Sí, pero podemos quitar cosas. No, quítalo de leer el latín. Que luego lo leo mal y me dice. Frente del monumento. Artista. Venga, seguid. Viste, acaba el artista. Oye, lo de Foncalada su nombre proviene, ¿no? Puedo decir, ¿no? Digo, su nombre proviene de la eso. Si les dieras Foncalada. Es que no lo sabe, no voy a decir eso. Eso quítalo. Ay, ay, ay. Yo tengo que decirlo en latín. Está grabando, maja. Pues entonces páralo y vuelve a grabarlo. Joder. Sidrería La Foncalada. Pone, señorita Lucía, acuda a recepción, por favor. A ver, vamos. Venga. Señorita, déjense de hacer el tonto y ponga. ¡Y el foro! A ver, ya está. No veo, Lucía, quítate. Por favor. Quitaos que lo veo. Y ve... Una cosa de sitio, bueno, lo veis ahora. Y luego lees luz, pero no digas luz, sino simplemente la palabra luz viene de tal, luminoso como la luz. Ya que pavimento viene del latín pavimento, nombre formado con instrumentalmente. Al lado lo pusiste.
Y el primero. Plenos inmuebles. Espera, tengo que leerla antes, por favor.